de Dios, al estar conectados con el corazón del Padre, de esta manera, gloria al Señor, vamos a recibir esa paz que necesitamos, máxime en estos, perdón, en estos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está conectado. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios, que está esta mañana, Padre, disponiendo su tiempo en las diferentes naciones para escuchar tu palabra. Yo te pido, Dios, que esta mañana, aún aquí en México y tarde en algunos otros países, pueda haber un soplo del Espíritu Santo sobre cada uno. Pueda haber un soplo del Espíritu Santo sobre cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo una convicción y una plenitud, Señor, a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo un soplo divino sobre nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo trayendo un soplo divino, Señor, sobre nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Y esta mañana permítenos compartir del corazón del Padre para el corazón de cada uno de mis hermanos en las naciones, Señor. Para la iglesia y las congregaciones, aposento alto. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado hablando, amados, el tema que ya conoces. Hemos estado hablando el tema de la voluntad de Dios, cómo recibir la voluntad de Dios y cómo caminar en ella. Una de las cosas que considero y que debería ser preciado por cada uno de los cristianos que se precian de serlo, es que debe haber un motor en nuestro corazón, una motivación en nuestra alma por querer hacer la voluntad de Dios, por querer caminar en las maneras de Dios, por querer hacer y obrar en las formas y maneras en las que Dios opera. Una de las cosas que la iglesia tiene que estar apercibida, una de las cosas en las que la iglesia tiene que estar caminando correctamente es haciendo la voluntad de Dios, ya que en definitiva, todos estamos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero para estos tiempos difíciles y para cada uno de ellos, amados, Dios ha dado un recurso de dominio, un recurso con el cual tú y yo podemos caminar en estabilidad, aún en medio de cualquier crisis. Tú y yo podemos caminar confiados en medio de esta situación pandémica, que Dios está con nosotros. Y como hasta hoy, más de 9 meses después de que comenzó esta pandemia, Dios ha sido fiel y ha manifestado su poder y ha mostrado su gloria, cumpliendo la promesa que nos dio, que ninguno de casa será tirado en el desierto. Y lo hemos visto, y porque esto es una realidad. Entonces, sabiendo los tiempos finales que estamos viviendo, y quiero ser claro, cuando hablamos de tiempos finales es porque sabemos que el Señor está a punto de regresar en las nubes por su iglesia. Esto no es por la pandemia, sino porque el tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido, donde las profecías están cumplidas y debemos que voltear a la palabra para que tú y yo podamos estar sustentados en la verdad de Dios, para que cuando la trompeta final suene, tú y yo seamos raptados a las nubes con Cristo Jesús, para estar siempre con Él, para ir a las bodas del Cordero. Es el mayor anhelo, amados. Así que la intención correcta no es que tú y yo encontremos un aferramiento a las cuestiones naturales, un aferramiento a las cuestiones carnales o seculares o de diario que tenemos en esta tierra, sino que sepamos que cada situación que vivimos o nuestra estadía misma en esta tierra es parte de un proceso por el cual Dios nos va a llevar para que podamos alcanzar la plenitud que es estar con Él. Y mientras estamos en esta tierra, ha de surgir un deseo, ha de surgir un corazón y ha de surgir un anhelo en el cual tú y yo busquemos hacer la voluntad de Dios. Y esto puede ser un dicho trivial diciendo, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hago las cosas a mi manera. Perdón, entonces aquí hay una contradicción. No podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras maneras, no podemos hacer la voluntad de Dios como yo pienso,
sino Dios en la palabra específicamente nos ha dado la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta, para que tú y yo podamos encontrar descanso y podamos saber que estamos caminando en las maneras de Dios. Esto es muy importante. Es importante que tú y yo podamos redireccionar nuestra vida, podamos redireccionar nuestro corazón, podamos redireccionar todo lo que somos, para que el día en que el Señor venga a las nubes por su iglesia, en el tiempo en el que el Señor venga, nos encuentre listos y apercibidos. Gloria al Señor. Nos encuentre listos para cuando Cristo venga. ¿Qué es lo que detiene, amados, el regreso del Cristo Mesías por su iglesia? Es que la iglesia no está lista, que la iglesia no está apercibida. Por eso es importante que tú y yo no dejemos de congregarnos, que estemos asistiendo a la oración los 3 días, lunes, miércoles y viernes, que estemos conectados los domingos a tiempo, porque esto, amados, va a fluir del Espíritu para tu vida, capacitación y entendimiento a través de la palabra, para que estemos siendo preparados y capacitados para toda buena obra. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Ahora, igualmente que tú puedas tener tiempos en la presencia de Dios, que tú puedas tener tiempos en la palabra de Dios, que tú puedas tener tiempos de comunión, en alabanza, en adoración y oración en lenguas, para que estés siendo edificado en las maneras correctas. Y que podamos dejar las situaciones superfluas, las situaciones banales, ya que Cristo viene pronto. Y es importante que nosotros podamos voltear nuestros ojos a la palabra y sepamos que un cumplimiento está llevándose a cabo en Tierra Santa, y es lo que la Biblia nos habló a través de varios profetas, que el pueblo de Israel regresaría a Israel. Y el pueblo hebreo regresaría a Israel. Y esto está sucediendo, amados. Esto está sucediendo. Hay 2 señales claras para el día 1 de la semana 70 de Daniel. Hay 2 señales. Número 1, el regreso de Israel a Tierra Santa, del pueblo hebreo a Tierra Santa, y terminando por completo la diáspora temporal, ¿verdad? La dispersión de los tiempos para que ellos regresen. Y número 2, el pacto de paz de Israel con Palestina. Pero el primero es que ellos regresen en totalidad. Y esto está sucediendo, están regresando de todos los países a su región. Entonces es importante que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios y podamos saber cómo aplicarla. Gloria a Cristo. Ahora hablamos en primer término, si recuerdas, el primer aspecto para poder conocer la voluntad de Dios y caminar en la voluntad de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra escrita, el conocimiento de la Biblia. Este es nuestro primer punto de apoyo. Nadie, absolutamente nadie, puede conocer la voluntad de Dios si no tiene una relación estrecha con la palabra de Dios. La Biblia, y esto tiene que ser muy claro para todos, la Biblia no es lo que Dios dijo, la Biblia es lo que Dios dice. La Biblia nos habla del mensaje constante de Dios en un presente continuo. No es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice. Y ahí encontraremos lo que Dios dirá, y claro, en el pasado lo que Dios dijo. Pero es un presente continuo para nosotros, en los cuales tú y yo podemos caminar con certeza y seguridad. Claro, leyéndole de la manera correcta. Platicamos de esto en la segunda sesión. Esa es la 6ª enseñanza respecto al tema. Número 2, además de la palabra de Dios, podemos ver la voluntad de Dios en su obra, y la obra de Dios, recuerdas, nos muestra la voluntad de Dios. Aleluya. Muy importante que nosotros podamos ser conscientes de admirar la obra de Dios, mas no adorar la obra de Dios. Hablábamos, y recuerdas, que en la época precolombina, los aztecas y demás grupos culturales adoraban a las maravillas de Dios, adoraban al sol, adoraban a la luna, había un Dios de la lluvia y demás, porque adoraban la obra de Dios, porque no conocían al Dios verdadero, o no conocieron al Dios verdadero. Pero nosotros, en el conocimiento de la verdad, no adoramos ni veneramos la obra de Dios, la admiramos y vemos que Dios se manifiesta en su voluntad. Ese es el número 2. Número 3, Dios habla a través de sus siervos o de sus servidores.
¿Recuerdas que hablamos que Dios utiliza ángeles para hablarnos? Dios utiliza a sus ministros para traer una palabra de ánimo, para bendecirnos y para fortalecernos. Gloria al Señor. Ahora hablamos en número 4. La semana pasada la mano de Dios nos muestra su voluntad. Y hablamos de la mano de Dios respecto a las circunstancias y hablábamos de que toda situación que tú y yo vivimos obra para bien. Toda situación en la que tú y yo caminamos es para ayudarnos a crecer y para que tú y yo podamos ser maduros en las maneras de Dios. Número 2, señales. Gloria a Cristo. Dios también muestra su voluntad a través de señales y vimos el ejemplo de Gedeón, que pidió 3 señales, pero sabemos que con cada señal hay un juicio. Gloria al Señor. Y hablamos respecto a la obra de Dios en nosotros. Gloria a Cristo. Aleluya. Ahora, gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor, a Ruth. Nos quedamos ahí. Para terminar este tema, voy a pedir al hermano Julio si puede leerlo. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Si fuera tan amable. Sí, pastor, bendiciones. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Julio. Aquí vemos, amado, con toda claridad en este texto, que fue el último texto que leímos la semana pasada, gloria al Señor, donde podemos ver, amados, y podemos determinar con toda claridad que no cegó por arbitrariedad o por casualidad o por suerte, sino que Dios la llevó a cegar, a espigar, para ver la obra de Dios y la protección de Dios completa y total. Y así Dios permite ciertas circunstancias en nosotros que nos van a llevar, amados, a ver la voluntad de Dios. Aleluya. Continuemos. Hermana Araceli Padilla, nos apoya, por favor, Ezequiel 37:11. Buenos días, hermanos, bendecidos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aleluya. Miren, en comunión, gloria al Señor, en estos 2 versículos que acabamos de leer, en el de Ruth, Elimelech significa Dios es mi rey. Pero este varón vivió en la época de los jueces. Y en esa época no había rey en Israel. Ahora, cuando leemos Ezequiel, amados, tenemos que contemplar que uno de los problemas que enfrentamos al contemplar la mano de Dios es el fatalismo. En este versículo, que nos hizo favor de leer la hermana Araceli, en Ezequiel 37, encontramos una queja de la nación de Israel, donde ellos hablan que su esperanza estaba totalmente destruida. No había nada más que hacer. Pereció la esperanza y se sienten del todo destruidos. Esta es, amado, pareciera el espíritu de la depresión. Cuando me refiero a espíritu, me refiero a actitud o a situación. Gloria a Cristo. Pero la iglesia debe de caminar por encima de esto. La iglesia debe de caminar por encima de un fatalismo. La iglesia bajo ninguna circunstancia puede estar sin esperanza y en destrucción, porque esto significa que Dios fallaría su promesa, esto significaría que Dios faltaría a lo que él ha dicho en su palabra, y puede ser que el sol mañana no aparezca, puede ser que la luna deje de dar su esplendor, que las estrellas caigan del cielo, pero algo que jamás sucederá es que Dios deje de ser fiel. Entonces, amados, tenemos una responsabilidad de eliminar el fatalismo, confiando en la obra de Dios, en la promesa de Dios para nosotros. Pastor, ¿y qué va a pasar en medio de esta pandemia? ¿Será? Perdón. ¿Será que seremos destruidos? No. Plaga no tocará tu morada, dice el Salmo 91, gloria al Señor. Ahora es el tiempo para que tú y yo nos aferremos a la palabra, para que tú y yo abracemos la palabra, para que tú y yo nos llenemos de la palabra y quitemos las quejas y quitemos el fatalismo. Porque vemos
En caso contrario, gloria al Señor, en Romanos 4:18 nos habla de Abraham. Gloria a Cristo. Voy a pedirle al pastor Luis si nos puede apoyar, por favor, Romanos 4:18. Luis Eduardo, por favor. Sí, pastor, buenos días. Buenos días. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias, pastor Luis Eduardo. Gloria al Señor. Nota lo que la Escritura nos dice. Primero encontramos en Ezequiel el fatalismo. Encontramos en Ezequiel la situación de que el pueblo de Israel se enfrenta y dice, esta es la casa de Israel, dice el profeta Ezequiel, dijeron nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y nos sentimos del todo destruidos. Y esto nos da la figura, amados, y hay mucho que hablar aquí, pero en el tema respecto de la voluntad de Dios, nos habla de la actitud respecto a la voluntad de Dios. Mientras hubo un fatalismo en el pueblo de Israel y una queja constante, ahora la Biblia nos dice en Romanos que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Y así sientas que el mundo se te viene encima y aún sientas que no hay esperanza y aún sientas que no hay para dónde, hoy te digo de parte de Dios, Dios está a punto de darte tu bendición, de darte tu provisión, de darte la salida para que sigas adelante, porque no perecerás y no quedarás tirado en el desierto. Tus ojos bien puestos en el Señor, tus ojos bien puestos en Cristo, en el autor y consumador de la fe, porque Dios nos está preparando, amados. Desde hace 7 años yo estoy diciendo a la iglesia, Dios va a hacer todo para que nosotros estemos en las casas predicando. Los que ya tienen varios años con nosotros no me dejarán mentir, porque es muy fácil ser profeta con el periódico de ayer, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Pero desde hace 6, 7 años estuvimos hablando y diciendo, Dios hará todo para que regresemos al modelo de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la predicación en las casas? ¿Qué estamos haciendo? Predicando en las casas. Claro, de manera virtual, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero estamos regresando al modelo original porque Dios está preparando, amados. Porque conforme se acerque el tiempo, la Biblia dice que el Señor no vendrá por su iglesia, no sucederá la parusía, el rapto de la iglesia, el primer rapto de los escogidos, de los vencedores, de las águilas, sin que antes, dice Pablo con claridad, sin que antes se manifieste el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que va a hacer el hijo de perdición? Aquel inicuo, aquel maldito, aquel que se perderá y arderá en el lago de fuego, aquel anticristo que por el espíritu de la profecía sabemos que es el príncipe Hussein, Habib Abdullah, príncipe de Jordania. Atacará la iglesia. ¿Habrá persecución? Sí, aleluya, gloria al Señor. Y entonces él se manifestará atacando a la iglesia y trayendo tratados de paz con Israel y con gran parte del mundo, gloria al Señor. Pero entonces sonará la trompeta en corto tiempo y será una voz que dice desde el cielo, subid acá. Y entonces nosotros, los escogidos, los vencedores, la manada pequeña, el pueblo refinado, a través de estas situaciones, a través de la obra del Espíritu Santo, volaremos en las nubes para estar con Cristo, siempre con Él. Aleluya. Y mientras esto sucede, nos da la Biblia el ejemplo de Abraham, que tú y yo podamos permanecer, esperanza contra esperanza. Aleluya. Mira, en el Islam se dice la palabra Inshallah, lo cual quiere decir Dios hace como quiere y nosotros como queremos. Pero esta es una gran mentira satánica. Génesis 18, tú lo puedes leer en tu casa, si los que están llevando anotaciones pueden anotarlo, gloria al Señor. Génesis 18 nos habla respecto a Abraham, que intercedió por Sodoma, intercedió por Lot. Y Lot, recuerdas, fue librado del juicio de Dios. Amados, no seamos fatalistas. Dios no siempre quiere que suframos. Él quiere que seamos participantes de sus obras y que tú y yo podamos ser obreros con Dios con el propósito de servir mejor. Echemos afuera el fatalismo y recibamos la bendición de Dios.
Creamos en la provisión de Dios. Sí, el mundo habla de crisis este año 2020 y el 2021. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. La Biblia no dice, yo te bendeciré hasta que lleguen las pandemias. Yo te bendeciré hasta que lleguen las crisis financieras, económicas, globales. No. Con pandemia o sin pandemia, con crisis global o no crisis global, con crisis local, como tú me digas, Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer. Pastor, pero es que hay momentos donde estoy pasando situaciones complicadas en mi economía, estoy pasando situaciones complicadas en mi salud. Bueno, es el tiempo para que confiemos en Dios. Es el tiempo. ¿Estás pasando situaciones de salud? Bueno, cree y confía que Él es tu sanador. Oremos. La oración tiene poder. ¿Estás teniendo problemas económicos? Bueno, analicemos qué está pasando. Hay 3 causas por qué los problemas económicos vienen. Número 1, porque no estamos diezmando y ofrendando. Número 2, porque somos malos administradores. Y número 3, porque Dios está trayendo un trato sobre nuestras vidas. Analicemos nuestro corazón, es nuestra responsabilidad. No estamos siendo obedientes, no estamos siendo sabios o no estamos entendiendo el trato de Dios. Nuevamente, no estamos obedeciendo, no estamos siendo sabios, o no estamos entendiendo que Dios está tratando con nosotros. Son las 3 únicas causas, pero son temporales. Toda crisis en nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Toda. Dice el apóstol Pablo que esta tribulación pequeña a la que nos enfrentemos, aunque puede ser la más grande de tu vida o la más grande de nuestra vida, Pablo dice que es pequeña comparada con la eternidad que pasaremos con el Señor. Que esta pequeña tribulación que pasamos no se compara con todo el peso de gloria que viene para nosotros. Y esto, amados, Dios nos dejó sus promesas. Dios nos dejó sus promesas en la Biblia para que tú y yo podamos permanecer fieles a Él. Dios nos dejó sus promesas en la Escritura para que tú y yo podamos permanecer fieles al Señor. Sabiendo que la vida en esta tierra es 100% temporal y efímera. La vida misma es efímera, se acaba. Dice el libro del apóstol Job, el de la Biblia, que la Biblia es como un vapor de humo, la traducción 60 tradujo mal, dice como un abrir y cerrar de ojos, pero la versión original, la versión 1909 no dice abrir y cerrar de ojos, la Biblia dice que es como un cerrar de ojos, o sea, el 50% de lo que es abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa esto? Que son milésimas de segundo, man. Así es la temporalidad. Así es nuestra estadía en la tierra, comparado con la eternidad. Aleluya, vamos adelante. Gloria al Señor. Vamos al aspecto número 6. Una manera en la que Dios obra o la que Dios muestra su voluntad es en la unidad en Dios. En la unidad en Dios. Dios nos habla a través de la unidad. Y aquí más adelante voy a tocar un tema que no podemos confundir, lo que es la unidad con el ecumenismo, que es un ataque muy fuerte hacia la iglesia actual, pero ahorita vamos a mencionar. La Biblia, amados, Dios nos habla a través de la unidad. ¿Cuál es la unidad correcta? La unidad del Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. La unidad del Espíritu, la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. Son 3 cosas. La unidad del Espíritu, la unidad de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y para entrar en unidad, tú y yo, para poder entrar en unidad necesitamos recibir, aceptar los 5 ministerios, que es la unidad en el Espíritu, en la fe, en la paz y en la esperanza. Aleluya. Unidad en el Espíritu, unidad en la fe, unidad en la paz y unidad en la esperanza. Juan capítulo 17, amados, el Señor Jesús oró por la unidad. Y de hecho vemos en esta oración, que la has leído muchas veces, vemos los fundamentos de fe y esperanza y amor, los tres pilares de la iglesia en oración.
Ahora, un ejemplo claro de unidad, amados, un ejemplo claro de unidad es la vida en pareja. Se requiere unidad para la vida matrimonial. Dios creó al varón. Y cuando hablamos de varón, voy a compartir aquí porque yo escribí una palabra, gloria al Señor. Cuando hablamos de varón, es la palabra ish. Ish. Y Dios, este es el varón. Déjenme anotarlo aquí. Y como la Biblia nos enseña, Dios le dio una ayuda idónea. Y la palabra que traduce para la ayuda idónea para la mujer es Isha. Ayuda idónea. Gloria al Señor. Ahora, al ir a casarse, al ir a acudir y cumplir con los votos matrimoniales, de acuerdo con Génesis 2:24, vamos a la Biblia. Gloria al Señor. Hermana Yadira, por favor. Bendecidos, buenos días. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Esta es la unidad en el matrimonio. Encontramos un complemento de ambos. Pues la palabra hombre, como lo escribimos, ish, y déjame, voy a abrir otra vez pantalla. En la traducción para nosotros, o sea, para nuestro idioma, la palabra ish tiene una letra que es hod, no hod, que no aparece en el nombre de la mujer, que es Isha. El nombre de la mujer es Isha. Tiene una letra que no aparece en la palabra del hombre, que es Ish. Date cuenta, hay una palabra, Hod, para el varón que no aparece en la mujer, y en Isha hay una palabra que es solamente prácticamente una H, que no aparece en el hombre. Y a ambas letras en hebreo, yo quiero que denotes esto porque por eso lo estoy anotando, ambas palabras en hebreo, que es lo que estamos hablando, va a darnos una palabra que es ya. Isha e ish forman otra palabra que se encuentra en una palabra, en un fenómeno que tú y yo mencionamos completamente. Aleluya. Aleluya. Aquí está. ¿Te das cuenta? Aleluya. Forman otra palabra que se encuentra en este fonema de aleluya. Esto nos muestra que Dios está en el matrimonio. Pero si quitamos ambas palabras, la ausencia de ambas letras da el sentido de otra palabra. Si quitamos el ya, da otra palabra, es solamente SH, que quiere decir guerra, fíjate nada más, polvo. Si quitamos esta conjunción de Dios. Así que cuando Dios no está en el matrimonio, ¿qué es lo que hay? Cuando Dios no está en la unidad del matrimonio, hay guerra, hay escombro, hay destrucción. Este es el ejemplo de la unidad. Ahora, un concepto que tenemos que dejar en claro, amados, es que el amor a primera vista no existe. Lo que existe es shu, guerra, polvo. La Biblia nos muestra parejas que caminaron con Dios. Por ejemplo, ¿recuerdas a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan Bautista? Los padres de Moisés y de Aarón buscaban a Dios y ellos procuraron salvar la vida de Moisés y protegerlo. La unidad debe de ser en el matrimonio, en la pareja, pero además debe darse en todos los ámbitos en que se requiera. Por ejemplo, aún en la soltería, quienes viven en ella deben guardar la unidad con los amigos, con la iglesia local. Si queremos hacer la voluntad de Dios, desconfiemos de los lazos de sangre.
Jonatán debió seguir a David y no quedarse con Saúl, su padre. Los magos fueron unidos para buscar a Jesús. Ellos no obedecieron a Herodes. El peligro en la unidad es la unidad humana. Aleluya. El peligro en la unidad es la unidad humana. Cuando hablamos de movimientos ecuménicos, hay un vínculo que es inquebrantable, que son los lazos sanguíneos cuando Dios está. Cuando Dios está, amados, en las familias, los lazos sanguíneos son inquebrantables. Ahora, este problema de la unidad humana que hemos llamado, bueno, que sabemos que es el ecumenismo, es la unidad exterior, no es la unidad de Dios interna, sino es la voluntad del hombre, el aferramiento y la obra del hombre tratando de buscar unidad. Pero Dios quiere la unidad interior. Por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿recuerdas? Un matrimonio, estaban de acuerdo, estaban en unidad respecto del precio de la heredad, con el fin de engañar a Pedro. Abraham y Sara estuvieron de acuerdo para cumplir la voluntad de Dios a través de Agar. Era una tradición oriental que el amo tomara a la esclava, pero la tradición es enemigo de la vida. Ellos caminaron por la tradición y tomó a Agar, pero no caminaron por la vida. Ismael no era el hijo que Dios había prometido. Ismael no era el hijo prometido a Abraham y a Sara. Y en ambos casos la unidad no cumplió. En ambos casos la unidad no cumplió la voluntad de Dios. En la crucifixión, el Señor, podemos ver donde dos enemigos se volvieron amigos, condenando al Señor Jesús. Pilatos y Herodes se hicieron amigos en esa acción. Dios va a buscar y va a desarrollar en cada uno de nosotros, en las maneras correctas, que podamos tener unidad con el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo hace un tiempo que, hace algunos años, como 4 o 5 años, me llegó una carta donde me pedían participar en cierta reunión ecuménica. No acepté y por supuesto no asistí. Una de las señales del tiempo del fin es el movimiento ecuménico, donde se disfraza de unidad por el bien social. Y puede ser muy estadista o muy radical, pero la Biblia nos invita, amados, a que no nos unamos en ninguna circunstancia en yugo desigual. Que tú y yo a través de la palabra, podamos encontrar la dirección correcta en la unidad. Por eso es muy importante que nos podamos conectar en las reuniones de oración. Por eso es muy importante que nos podamos conectar los domingos puntuales. Por eso es muy importante que podamos invitar a alguien ahora en esta facilidad, ahora en esta practicidad, para conectarnos desde nuestras casas o los hermanos que están laborando desde sus trabajos, para escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Número 6, amados. Número 6. Dios nos habla por su propia voz para que hagamos su voluntad. Y aquí tenemos que ser muy claros para no caer en los excesos. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Para escuchar, amados, aleluya. Para escuchar la voz de Dios, la Biblia nos habla de la oración. Y podemos escuchar la voz de Dios en términos muy generales. ¿Quieres que Dios te escuche? Ora. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia, ¿verdad? Esa es una situación muy general. Gloria a Cristo. Porque tú y yo vamos a comprender que la oración no es un monólogo. La oración no es solamente que nosotros expresemos. La oración es un diálogo. Dios no solo oye, Él también responde, Él también nos habla. De hecho, la oración es muy importante para que tú y yo podamos escuchar la voz de Dios. Es muy importante que tú y yo hablemos en lenguas, aunque a veces Dios nos habla sin orar. Podemos ver un ejemplo, hermanos. Nehemías en la Escritura. Nehemías era un hombre de oración. Gloria al Señor. Al verle, no vemos milagros. Yo quiero que notes esto.
Nehemías, su principal ministerio fue el de la oración. Pero no vemos milagros, no vemos muchas señales. Pero a través, denme un segundo, pero cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, darnos cuenta que era un hombre de oración y nos damos cuenta que él hace 12 oraciones registradas en el libro de Nehemías. La Biblia nos habla 12 veces que Nehemías oró. Vemos que él era un hombre que conocía la voz de Dios por medio de la oración. Entonces, concluimos en este primer término que nosotros vamos a escuchar la voz de Dios a través de la oración. Ahora, durante el ministerio del Señor Jesús, Dios declaró desde los cielos: este es mi Hijo amado, a él oí. Y cuando hablo de declarar, hablo de que él habló, él dijo, ¿verdad? No es una declaración como las que ahora cualquier persona quiere hacer, creyendo que por eso Dios va a hacer, y es totalmente equivocado. Dios habló desde los cielos: este es mi Hijo amado, a él oí. Dios habló claramente a Saulo de Tarso cuando iba en el camino a Damasco, ¿recuerdas? Y el Espíritu Santo nos habla a nosotros también. Dios habló muy seguido a la nación de Israel. Dios les hablaba por remas, pero los remas de Dios no pueden contradecir ni rebasar el logos de Dios. Aquí podemos caer en un extremo. ¿Cuál es el extremo? El desbalance, el desequilibrio. Dios me dio un rema, Dios me dio una palabra, pero va en contra de algo que dice la Biblia. Eso no es Dios. Ninguna palabra rema, ninguna palabra que Dios nos dé verdaderamente, ninguna va a rebasar la palabra escrita, ninguna va a rebasar la Biblia. Amados, también el Espíritu Santo nos puede hablar por medio de los dones espirituales en sueños y visiones. Vamos a la Biblia, estos textos no están aquí anotados. Vamos a la Biblia, por favor. Joel, ahorita les doy la cita. Joel, capítulo, creo que es el 2. Gloria al Señor. Ayúdenme a buscarlo, dice el texto: y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí está Joel 2, 28. Joel 2, 28. Y vamos a leer hasta el 32. Hermana Yadira, ¿ya leyó usted? ¿Sí? Ok, entonces vamos con Jessy, por favor. Joel 2, 28 en adelante, al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizará vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día gran y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gloria al Señor. Muchas gracias, Jessy. Un segundito. Hermana Araceli Padilla, ¿me puede apoyar, por favor? En el chat hay una persona que tiene problemas para el sonido. No sé si me puede apoyar, por favor, si fuera tan amable. Porque Melissa me está apoyando aquí en otra cosa. O tú, hermana Araceli, si me apoya, porfa, se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessy. Notemos el versículo 28.
Y será que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Nota esto. Yo te pregunto, ¿cuántos quisiéramos que esto se cumpliera ya? ¿Cuántos estamos esperando que esto se cumpla? Aleluya. Bueno, esta palabra ya se cumplió. Si estás esperando que esta palabra se cumpla, bueno, ya se cumplió hace casi 2000 años, ¿verdad? Cuando no hay un conocimiento de la palabra, podemos decir, Dios derrama de tu espíritu sobre toda carne y trae este avivamiento que habla Joel, ¿verdad? Aleluya. Pero vemos que la Biblia nos dice que esto ya se cumplió. Este mover de Dios ya pasó, o ya comenzó, será mejor dicho, no pasó, ya comenzó y no se ha terminado. Hechos capítulo 2, por favor. Y voy a pedirle a Lalito si puede leer Hechos capítulo 2, versículo primero el 1, Hechos 2:1, y después vamos a leer el 16, por favor, Lalito. Hechos 2:1 y después el 16, si fueras tan amable. Ok, pastor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Nota, que estaban todos unidos. Recuerdas que la unidad nos trae la voluntad de Dios, y el 16 dice, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Lo que leímos, que leyó Jesse en Joel 2, después aquí Pedro lo vuelve a mencionar y ya se cumplió en Pentecostés. Ahora, el Espíritu Santo ya está con nosotros. Juan 14 nos dice, y el Espíritu de verdad estará en ustedes y con ustedes. ¿Cuál es la diferencia en este pacto de la gracia? En el Antiguo Testamento, amados, el Espíritu Santo venía sobre una persona y se iba. Venía, y la palabra espíritu en el Antiguo Testamento es ruaj. Venía el ruaj de Dios. Venía el ruaj, el viento de Dios. Cuando Dios, dice la Biblia, y Dios sopló aliento de vida en Adán, sopló el su ruaj. Aleluya. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, sopló su ruaj. Pero la diferencia es, amados, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, dice la Biblia, que cubría, es como si cubierta como un guante a la persona. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó y fue contado entre los profetas. Pero se fue el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo vino sobre David y se fue. Vino sobre los profetas Jeremías, Isaías y se fue. Pero ahora nosotros en la iglesia, el Espíritu Santo no se va. Ahora Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar. Jamás. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que comprender que Él nos ha dotado con dones espirituales. Gloria al Señor. Vamos a Corintios, por favor. Capítulo 12. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice, acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay una manifestación de dones para la iglesia. Aleluya. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno, nota, empero a cada uno, Dios no está excluyendo. Este no es una palabra excluyente. Cuando hablamos, un segundo por favor. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, no es una palabra excluyente, es una palabra incluyente. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para toda la iglesia, no es para unos y otros, no, es para toda la iglesia. Igualmente los dones, el repartimiento de los dones es para cada uno de los cristianos, para todos, aleluya. Pero empero a cada uno, estoy leyendo 1 Corintios 12:7,
Empero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, nota esto, no es para provecho personal, es para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Porque a la verdad a este es dada por el Espíritu, número 1, primer don, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Número 3, fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus o discernimiento de espíritus, perdón, a otro género de lenguas y otra interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obró uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. ¡Aleluya! Nota esto, no hay una situación excluyente, hay una situación incluyente. Y hoy más que nunca, amados, necesitamos que la iglesia pueda operar en los dones del Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos que la iglesia pueda operar en los dones del Señor. Estos 9 dones, estos 9 dones son operarios para la iglesia. Quizá terminando, si Dios nos da paz, este estudio de la voluntad de Dios, hoy es la enseñanza 6, y estaremos terminando la próxima semana, con el favor de Dios, la enseñanza 7, respecto a la voluntad de Dios. Hablemos de los dones del Espíritu, y hay un tema que yo quiero enseñarte, gloria a Cristo, es la operación de los 9 dones y de los 5 ministerios en el Señor Jesucristo, para que tú y yo podamos contemplar y podamos ver cómo el Señor Jesucristo se movió a través de estos dones, y podemos ver que a través de los dones del Espíritu Dios nos habla. Gloria al Señor. Dios nos habla porque Dios da sueños, Dios da visiones y nos trae bendición. Aleluya. Y podemos ver la operación. Gloria al Señor. Ya estoy entrando en la parte final del día de hoy. ¿Recuerdas que la Biblia nos habla del apóstol Pablo que tuvo discernimiento respecto a un espíritu inmundo, con respecto a aquella joven adivina? Vamos a Hechos, por favor, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 9 al 10. Voy a pedirle a la hermana Yolanda si nos apoya, por favor. Hechos 16, 9 al 10. Aquí está la pantalla. Buenos días, bendecidos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Aleluya. Nota esto. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí hay una palabra muy importante, hermanos. En el versículo 10. Dando por cierto. Mira. Vamos a compartirlo nuevamente. Esta palabra, me gustaría que pudiera subrayarla. Dando por cierto. Aquí la estoy subrayando yo. Voy a poner un color más claro. Bueno, ya no me permite cambiar el color. Dando por cierto, esa palabra es muy importante. Esta palabra en griego significa poner dos cosas juntas. Nuevamente, esta palabra dando por cierto se traduce del griego que significa poner dos cosas juntas. Pablo tuvo una visión y procuró otro testimonio. Y es que en una visión, amados, no es suficiente para mostrar la voluntad de Dios. Una visión no es suficiente para mostrar la voluntad de Dios. Por esta causa, Pablo no se conformó y procuró poner dos cosas juntas: la visión y la palabra interna. Poner dos cosas juntas quiere decir ponerlas lado a lado para tener una conclusión. Ahora, vamos al versículo 6, por favor. Bueno, no lo anoté, Hechos 16. Hechos 16, versículo 6, dice: y pasando a Pirgia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Gloria a Cristo. Les fue prohibida predicar la palabra en Asia. Pablo había sido impedido por el Espíritu Santo. Aunque en una de sus epístolas, Pablo afirma que fue el diablo quien le estorbó. Nosotros debemos tener un conjunto de medios para conocer la voluntad de Dios e ir en la dirección correcta hacia su voluntad. Debemos reiterar que no es común escuchar la voz del Padre ni la voz del Hijo, pero escuchar la voz del Espíritu Santo debiera ser común y debería ser una práctica continua. Vamos a la Biblia, Corintios, 2 Corintios 13:13. Por favor, 2 Corintios 13:13. Hermana Emma, ¿nos apoya por favor leyéndolo? Aleluya, ¿sí está la hermana Emma? Bueno, así, aquí está. Buen día. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Muchas gracias, hermana Emma. Notemos esto, amados. Este versículo afirma que la participación o comunión del Espíritu Santo sea con los corintios y con nosotros. Y la comunión también quiere decir comunicación. Cuando hablamos de comunión, habla de comunicación. Y ya hablamos que el Espíritu Santo se manifiesta por sueños, por visiones, dones espirituales, además de la voz interior. Aunque también debemos tener cuidado en jugar cuando la palabra viene del Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos hasta aquí para la próxima semana continuar. Gloria al Señor. Si hay alguna duda, pueden anotarlo en el chat para resolverla. Gloria al Señor. Es importante que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. El próximo domingo, terminando esta enseñanza, la voluntad de Dios, gloria al Señor, parte del tema es hablar de los excesos que hay cuando se cree escuchar la voz de Dios. Porque tenemos que afinar nuestro oído para depender de Dios. Gloria al Señor. Cierra tus ojos un momento. Padre, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu bondad, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Porque no hay nadie como tú, Señor. Yo te pido esta mañana, Señor, todavía, que cada uno de mis hermanos, Señor, podamos crecer en las maneras correctas. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos crecer en las maneras tuyas, Señor. Padre, hablamos hoy, Señor, como aspecto 5 de la unidad en Dios, que la unidad nos lleva a conocer tu voluntad, Señor. Hablamos hoy como aspecto 5 que la unidad en Dios es parte vital para conocer tu voluntad, Señor. Hablamos, Señor, como aspecto 6 el día de hoy, Señor. Escuchar tu voz es vital, Señor, para conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz y afinar nuestros sentidos espirituales. En el nombre de Jesús, para tener esta palabra viva en nosotros. Padre, ya que queremos ser preparados y capacitados para toda buena obra, ya que queremos ser establecidos, Señor, en las maneras correctas, para que Dios podamos crecer y podamos ser edificados. Y Señor, podamos estar listos para cuando Cristo venga. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, prepáranos. Que tu palabra sea revelada a nuestras vidas para que seamos edificados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, háblanos, bendícenos. Que tu palabra sea con cada uno de mis hermanos, Señor. Los bendecimos. Y si en algún momento hemos desviado nuestro camino de tu voluntad, pedimos tu misericordia para regresar al camino correcto. Y no estar como aquel ciego que estaba al lado del camino, sino a través de tu voz, de tu dirección, de tu palabra,
seamos puestos nuevamente en el camino por tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, también es importante que tú y yo podamos ser conscientes. Aleluya. Ahorita vamos a hacer algunas oraciones por necesidades que hay con los hermanos. Ahorita vamos a orar por sanidad. Gloria a Cristo. Y amados, es importante que tú y yo podamos ser obedientes a Dios. Yo en algún momento de la enseñanza te compartí que hay 3 causas por qué haya problemas económicos. Número 1, porque no estamos diezmando y ofrendando. Porque esta es la manera en la que Dios promueve que los cielos se abran y seas bendecido en los estándares que Él quiere para ti. Dios no quiere que tú vivas apenas o vivas sobreviviendo, sino cada peso que llega, Dios quiere bendecirlo. Si Dios te provee sobreabundantemente, que tú puedas saber que es la mano de Dios quien te ha provisto. Si Dios te provee en tu negocio, si Dios te provee en tu trabajo, si Dios te provee grandemente, tú sepas que es Dios el que te está bendiciendo. Y ahora nos corresponde a nosotros obedecer a Dios. No diezmamos para que Dios nos dé. Recuerda esto, no ofrendamos para que Dios nos dé. Este es un concepto totalmente equivocado. No le damos a Dios para que me dé, no es un intercambio, no compramos las bendiciones, sino ahora en agradecimiento y en madurez como hijos de Dios, ofrendamos y diezmamos porque Él ya nos dio, porque Él ya nos bendijo, porque Él ya proveyó y sabemos que lo seguirá haciendo, porque Él es fiel. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Esa es la plenitud donde Dios quiere llevarnos. Y como familia Vida León, como familia Aposento Alto, juntos somos más fuertes. Así que te animo a que seas fiel en tus promesas. Aquí en pantalla aparece... Gloria al Señor, el número de cuenta para los hermanos que están fuera de nuestra ciudad, pueden hacer una transferencia o bien depositar en el banco o en un OXXO. Gloria al Señor. Para los hermanos que quieran ofrendar o diezmar, que están en otro país, pueden mandarme un mensaje directamente a mí para ponernos de acuerdo cómo hacerlo de la manera correcta. Pero yo te animo a que puedas despertar, a que en este tiempo tú y yo podamos ser obedientes. Yo sé lo que se escucha en las noticias, hablan de crisis, de enfermedad. Dios está por encima de eso y sus promesas siguen siendo fieles. Sus promesas siguen siendo verdaderas. Sus promesas siguen siendo reales. Así que te animo a que podamos traer nuestras ofrendas y traer nuestros diezmos y dar continuidad a la vida de la iglesia. A mí algunos hermanos me dicen, pastor, ¿cuándo vuelve a abrir? Y yo les contesto, pues es que nunca cerré. La iglesia nunca se ha cerrado, nunca hemos dejado de predicar, nunca hemos dejado de compartir. Hoy lo hacemos prudentemente vía virtual. Hoy lo hacemos prudentemente vía virtual. Porque no están las condiciones adecuadas para podernos reunir físicamente. Por amor a ti nos cuidamos, por amor a Dios, en obediencia y en amor al cuerpo de Cristo, no nos reunimos presencialmente. Pero hay un llamado de Dios para que tú y yo podamos seguir trayendo nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante del Señor. Aleluya. Te voy a pedir que levantes tus manos, por favor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Cristo. Bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Bendigo tu trabajo, bendigo tu negocio, bendigo la obra y la fuente de tu ingreso. Bendigo todo lo que hagas, que te salga bien, y todo lo que toques prospere. Oro creyendo que los cielos se abren y Dios derrama bendiciones sobreabundantes sobre ti, honrando tu fe, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y menosprecia a los que le tienen en poco.
Te bendigo en el nombre de Jesús, creyendo la palabra del Eterno y del Altísimo sobre ti, que eres bendecido en todo lo que hagas. Te bendigo con sanidad, te bendigo con salud, te bendigo con provisión, te bendigo con paz en medio de este tiempo. Que toda tormenta que estés pasando se extingue, se extermina por la palabra del Señor. Lo que para otros es ángel de muerte, para ti en el nombre de Cristo es ángel de vida y de bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.